En la historia secreta de Chile, ¿se imaginan la Araucanía como un reino independiente, gobernado por un rey francés? Él se forma en su cabeza de que el pueblo mapuche era independiente. Esto no es Chile. Esta es la loca historia de Orly Antoine de Tournon, el francés que quiso ser rey de los mapuches. Esta es la corona del rey de la Araucanía. Orly se la jugó, digamos. Aparecía comprando 2.000 fusiles. Imagínate que para la época 2.000 fusiles era armar un ejército. De algún modo, Orly Antoine haya sido el detonante de tanta injusticia. Efectivamente, el pueblo mapuche fue víctima del crimen de genocidio por parte del Estado chileno. A mediados más o menos del siglo XIX, vino a Chile un francés con la decidida intención de instalar en la zona de Temuco un reino francés de la Araucanía. ¿Tú conoces esta bandera? No. ¿Ustedes saben quién fue Orly Antoine de Tournon? No, usted con sus preguntas, no. ¿No conocen al rey de la Araucanía y la Patagonia que se iba a instalar en el siglo XIX en Chile? ¿Se lo imaginan? No. ¿Y qué les parecería que para ir a Temuco tuvieran que pasar un pasaporte, entrar a territorio independiente y hablar francés? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que pudo haber sido igual. Es que antes igual se daba harto que venían hartos extranjeros acá y como que ellos partían sus propias colonias, por decir así. Yo creo que pudo haber sido posible, pero no lo enseñan tal vez porque no le conviene al Estado enseñarnos esas cosas. Orly Antoine de Tournon efectivamente fue un señor, un francés que vino a Chile e intentó crear un reino en la Araucanía. De hecho se nombró Orly Antoine I. La historia lo presenta como un loco, como un demente con ideas desvariadas y lo trató incluso de meter a manicomio. Este personaje no es banal para nuestra historia. Su intervención desató, fue la excusa para lo que hoy conocemos como la pacificación de la Araucanía, uno de los momentos más sangrientos de nuestra historia. ¿Quién fue este Orly Antoine que desató esta tormenta de fuego en una zona que hasta el día de hoy continúa en conflicto? Eso lo sabremos hoy en Historia Secreta de Chile. Dato raro, a metros de la Moneda, entre Morandé y Agustinas, tenemos una leve traza de lo que fue esta utopía. En este edificio hay una moneda del reino de la Araucanía. Para la mayoría, la sola idea de un francés entrando a territorio mapuche para informarles a todos que desde ese momento era su rey suena a una locura muy peligrosa para él. Sin embargo, aunque usted no lo crea, ese peculiar reino existió y sigue existiendo, con reyes y príncipes que se han sucedido en el trono hasta nuestros días. Su actual príncipe es Federico I y reina desde París, Francia, con representantes y consejeros repartidos por todo el mundo. Lo más sorprendente es que algunos de ellos son chilenos y están en nuestro país. Acá tengo la ordenanza por la cual se me nombra consejero del Reino de la Araucanía. Esto fue en el año 2002. Es una ordenanza de que la firma el príncipe Philippe con el sello real, en donde plantea, digamos, mi cargo tiene que ver a partir del artículo 65 de la Constitución que funda el Reino de la Araucanía y la Patagonia. Bueno, con este certificado se me otorga una medalla que yo le invito, digamos, para que ustedes la conozcan. Esta que me llegó el año pasado, ¿ya? Dice Medalla Combatiente, Reino, Araucanía y Patagonia. Dice Leftraru, Huaychafe, Pumapuche. Y acá dice Independencia y Libertad. Tras largos periodos de conflicto, los españoles y los mapuche celebraron una serie de parlamentos, siendo el Tratado de Quilín en 1641 el más emblemático. En él, además de pactar la paz entre las partes, la corona española reconoció al pueblo mapuche como soberano efectivo y absoluto de su propio territorio.
Las propuestas que yo hago en torno al tema son precisamente rescatar los tratados de los parlamentos mapuche como instrumentos jurídicos válidos, ¿cierto? En eso, digamos, hay algunas coincidencias con la gente que trabaja en la Casa Real. Ahora estamos entrando a la ciudad de Angol, junto al río Rehue, que no tenía un particular protagonismo en los planes de Orly Antoine, pero digamos que esto era parte de lo que él consideraba su reino. La pregunta entonces es qué habría pasado si los planes de Orly Antoine hubieran funcionado. Quizá tendríamos que estar pasando a través de la aduana para ingresar al reino de la Araucanía. Cuando los chilenos nos independizamos, reconocimos de muy mala gana los pactos con los mapuches, porque la verdad es que le teníamos unas ganas enormes a esa gran extensión de territorio fértil al sur del Biobío. De hecho, el comandante de Arauco tenía un plan secreto para apoderarse de él. Cornelio Saavedra presentó varias veces su plan llamado Pacificación de la Araucanía, un ambicioso proyecto de ocupación, pero usando fuerzas del ejército en un ataque militar violento y rápido. El proyecto fue rechazado una y otra vez por las autoridades. Sin embargo, la irrupción de Orly Antoine y el riesgo de un reino apoyado por Francia en el lugar dio la excusa perfecta para que el plan de Saavedra fuera de pronto considerado imprescindible. Vamos al Museo Julio Basolo a hablar con don Hugo, una de las personas que más sabe sobre las maniobras militares de la pacificación de la Araucanía que se vivió acá en la zona, pero también antecedentes del paso de Orly Antoine, que es lo que nos convoca. Vamos a hablar con él. ¿Cómo está, don Hugo? Adelante. Ah, mire, pero qué tremendo espacio esto, ¿eh? Hay una pregunta que siempre se hace. En la historia de Chile, en general se enseña a Orly Antoine como un loco, un tipo que tuvo la idea demente de establecer un reino acá en la Araucanía. Sin embargo, se monta un operativo militar más o menos importante con Cornelio Saavedra, incluido para su captura. ¿Esto significa que efectivamente había un peligro real? Este señor no era un simple loco porque era un abogado. Los antecedentes que él se forma en su cabeza de que el pueblo mapuche era independiente, que es lo mismo que yo pienso, porque el reino de España negociaba de igual a igual con la nación mapuche y con el pueblo chileno. He querido venir aquí toda mi vida. ¿Aquí a Chile? No, esto no es Chile. Hemos cruzado el río Biobío, estamos en Araucanía. Esta Araucanía, esta zona aquí, la tierra, le pertenece a Chile también, pues. ¿Dónde están los chilenos? Tanto Chile como Argentina miraban a los pueblos originarios como un obstáculo para la necesaria expansión y explotación de territorios que representaban una fuente de riquezas y beneficios económicos inimaginables. El año 1853 hubo un acuerdo de comercio con la República de Argentina, entre Chile y Argentina. Y en el artículo 33 dice expresamente, siendo que nuestras fronteras están, rodeadas por indios bárbaros, se acuerda de que si alguna de las dos partes va a hacer una acción contra ellos, avise a la otra para hacerlo en conjunto. Entonces la amenaza, los tambores de guerra hacia el territorio mapuche estaban presentes, ¿ya? La prensa de la época, y en especial el Mercurio, cumple un rol fundamental. Demoniza al pueblo mapuche, lo denigra y ataca constantemente para convencer a la opinión pública que su sometimiento o exterminio no solo es lo justo, sino que la ocupación de sus tierras es imprescindible para el destino de la patria. Planteaba en dicho diario que el gobierno debía constituirse en el verdadero poseedor de Arauco, la habitada por hordas salvajes. El 5 de julio de 1858 señalaba: no se trata solo de la adquisición de algún retazo insignificante de terreno, se trata de abrir un manantial inagotable de nuevos recursos en agricultura y minería, nuevos caminos para el comercio
en ríos navegables. Se trata del triunfo de la civilización sobre la barbarie, de la humanidad sobre la bestialidad. Rafael Lemkin, él señalaba que el genocidio tenía dos fases. Primero era la destrucción del patrón nacional o grupal y luego la imposición del patrón nacional del grupo opresor, en este caso que sería el chileno. De tal manera que el estereotipo de los mapuches se los empezó a asociar con ser viciosos, con ser borrachos, con ser flojos, que hay que someter, destruir. La preparación para un genocidio incorpora este elemento de satanización de un pueblo. Y eso efectivamente lo podemos ver en la ocupación de la Araucanía. No solamente al quitarle la mayor cantidad de sus tierras, sino que también se destruyó en otro sentido su cultura, ¿verdad? El mapudungún prácticamente desapareció. Es decir, si vamos como mirando cada uno de los procesos, efectivamente el pueblo mapuche en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, fue víctima del crimen de genocidio por parte del Estado chileno a fines del siglo XIX. En el momento de máxima tensión entre el pueblo mapuche y la joven República de Chile, en donde el hombre blanco, el colono, era visto como la principal amenaza, Orly Antoine logra algo sorprendente. Convence a Quilapán y a Mañil, los caciques más poderosos de la zona, para instalar una monarquía constitucional en sus territorios. Una monarquía de la que él, por supuesto, sería el rey. Cabe preguntarse, ¿por qué los mapuches querrían escuchar a este blanco loco? ¿Qué les habrá ofrecido a cambio para convencerles? Quilapán lo apoya, el más poderoso de todos lo apoya. A este le hizo una promesa, este loquito. Le dijo, mira, el gobierno de Francia le va a mandar un barco lleno de armas para que ustedes recuperen lo que han perdido. Evidentemente que era loco. A ver, pero espérate, el loco no es tonto. No tenía un pelo de tonto. Era brillante. Yo me imagino una reunión de Orly Antoine con el ministro del Exterior, o no sé cómo se llamaría el cargo, que le haya planteado, mira, ¿qué apoyo puedo tener yo de Francia? Le deben haber dicho algo así como, mira, interesante tu proyecto, te apoyamos, pero si te va mal, si te he visto, no me acuerdo. En Corral había un buque francés anclado, lleno de soldados franceses, que era el Entrecastec. Y eso hace creer y presumir que estaba involucrado el gobierno francés en esta aventura que quería emprender Orly Antoine. Hay monedas. Hay una moneda de 2 centavos, ¿no?, que está acuñada como la Nouvelle France. Este es el Anverso, el rey de la Araucanía y de la Patagonia. Y esta la tuve en mis manos. Aquí dice Nouvelle France. Eso significa la Nueva Francia. Uno se pregunta, la Nueva Francia, ¿qué lo quiera? La intención de un imperio, diría yo. Sospechoso, ¿verdad? Aparece un gran empresario francés ayudándolo. Sí. ¿Por qué un empresario francés va a ayudar a este loco? Eso se inventó para que la plata apareciera de manos de un particular y no del gobierno. ¿Por qué tuvo un palacio? Tuvo una corte, tuvo ministro, tuvo moneda y tuvo bandera. ¿Por qué? ¿De dónde salió la plata? Napoleón III se la dio, obviamente. Orly se la jugó, digamos, se la jugó. A mí el príncipe Philippe en París me mostró una factura donde Orly Antoine aparecía comprando 2.000 fusiles. Imagínate que para la época 2.000 fusiles era armar un ejército. Llegaron 2 barcos con esas armas, pero no pudieron desembarcar
ya porque Cornelio Saavedra puso precio a su cabeza y al lonco cacique que apoyara a Aurelier lo amenazó, digamos, con matarlos, cortarles también la cabeza. Encontró una manera de comunicarse con los caciques araucanos, de proponerles esto, cosa que no debe haber sido fácil. Él estuvo ahí, convivió con ellos, compartió sus rucas. El rey hablaba mapudungún. Esta es la corona del rey de la Araucanía. Está hecha en acero, es muy sobria, es muy bonita, muy bella. Orly llega a escribirle una carta dirigida al mismísimo presidente chileno de la época, a Manuel Montt Torres, y dice: Excelencia, soy Orly Antoine I, por la gracia de Dios, rey de la Araucanía. Tengo el honor de hacerle conocer mi advenimiento al trono que acabo de fundar en dicho territorio. Sin embargo, el rey, en vez de recibir una respuesta oficial a su carta, solo consiguió que le pusieran precio a su cabeza. Esto es prácticamente un umbral. Estamos ingresando a territorio histórico. Sí. Vamos a entrar a través de este túnel de vegetación al lugar donde terminó el sueño de Orly Antoine, el rey de la Araucanía. Y este es el lugar donde se le tendió la emboscada. Ah, por ahí. Claro. Por ahí venía la comitiva de Orly Antoine. Claro, parte de los soldados se quedaron en esa orilla, escondidos, y una parte acá escondido. Yeah. Cuando aparece Orly, espera que cruce. Yeah. Una vez que cruzó, aparecieron. Está acá Orly Antoine. Claro, y ahí aparece el resto de los soldados escondidos en esta otra ribera. Y queda rodeado. Y ahí queda rodeado y es conducido preso a Nacimiento y de ahí trasladado hasta Los Ángeles. Alex, ¿me traicionó? Es como el gato que tiene la cola de un ratón saliendo de la boca. E igual jura que no lo comió. Es un mentiroso. Todo este proceso legal ha sido una trampa. Ni un araucano ha sido llamado para dar su testimonio. Ahora, una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Porque Cornelio Saavedra dice que este aventurero loco, como él lo llama, estaría conspirando para levantar a los indios y actuar en contra del gobierno y de las leyes establecidas. Es una acusación muy grandota, ¿no? Claro, es que tenía que ser algo que verdaderamente motivara a la autoridad para cazarlo. Entonces, con esa acusación, el centro de atención fue precisamente lo que él quería, Orly. Pero este loco, como lo llama Cornelio Saavedra, ¿podría haber desatado un conflicto con Francia? Ese era el mayor temor de todas las autoridades, que a raíz de una mala maniobra del gobierno chileno que fuera herido... Finalmente era un ciudadano francés. Claro, y era una ofensa al gobierno francés. Puedes quedarte callado ahora, pero tendrás que hablar ante la corte. Es difícil creer tu historia, ya que estos indios son los más indomables de todas las Américas. A pesar de lo que nos enseñan, Orly Antoine no fue un loquito. El riesgo de tener un reino francés partiendo Chile a la mitad fue más que real. Al menos lo suficiente como para desatar una campaña militar autorizada por el propio gobierno central de Chile para ocupar por las armas el territorio mapuche y luego, mediante la astucia y la compra fraudulenta de tierras, adueñarse de la zona, arrinconar a las comunidades originarias, desplazarlas y combatirlas a sangre y fuego cuando fue considerado necesario. El sueño de Orly Antoine, sin quererlo, desató el sufrimiento de un pueblo completo. ¿Por dónde entran las tropas al...? Primero reforzaron Nacimiento, que era un fuerte que ya estaba construido. Ellos avanzaron, se vinieron en barco, según lo escrito, y llegaron hasta Angol. La zona de Angol. A la zona de Angol. Después fueron avanzando y fundaron Mulchen. Mulchen. Porque hicieron Encuña. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eso,
Si uno toma esto, lo junta, hace un triángulo. Y en este triángulo, todo lo que está aquí era vega, porque uno tiene que pensar, entonces era productivo, daba producción al Estado. Chile se va a convertir, junto con otros países de América, en graneros para el crecimiento de Europa, del mismo Estados Unidos, y la exportación de trigo va a experimentar un boom gigantesco, con lo cual se va a incrementar el valor del precio de la tierra. Entonces esto va a hacer que la oligarquía chilena vaya a desarrollar una codicia por todos estos territorios que van a ser inmensos y que van a ser muy propicios particularmente para el trigo. Quise conocer los detalles de un proceso histórico que muchos prefieren olvidar. Hugo Gallegos me abre las puertas de lo que él llama su archivo secreto, una serie de documentos que asegura pertenecían al registro civil. ¿Es cierto que usted salvó todo esto del fuego? Bueno, la idea era precisamente quemarlo y deshacerse de algunos documentos, especialmente de juicios de tierras, testamentos de caciques mapuche. ¿Qué institución iba a quemar estos documentos? Registro Civil. Quemó esos documentos y quemaron hasta la máquina que sacaban fotos, la quemaron. ¿Y en qué año ocurrió esto más o menos? Esto ocurrió por ahí por el 91-92. ¡Qué casualidad! Justo cuando comienzan los primeros alzamientos. Daba pena porque lamentablemente soy copuchento y yo quería saber qué había pasado. Y me dediqué a juntar estos papeles y me tomé mucho tiempo en leer todo lo que tengo. Lo quiero invitar a que veamos algo de Cornelio Saavedra, este hombre que tiene la misión de apresar a Ollier Antoine de Tinés. Por aquí están las escrituras de compra. ¿De Cornelio Saavedra? Claro. Cornelio Saavedra compra a nombre del fisco la tierra a todos los caciques de los alrededores de Angol, para evitar un posible levantamiento y una destrucción de lo que ya había iniciado, en algunas alrededor de 700 pesos. Pero después se desordena especialmente con las leyes que prohibía el trato, la enajenación de tierra a otra persona que no fuera el Estado. Esa es la firma de don Cornelio Saavedra. Hoy día hay mucha gente interesada en que todo esto se olvide, no solamente el Estado, sino también hay privados. ¿No tiene algo de temor en ese sentido? Sí, una vez una persona amiga me dijo, has creado una bomba que te va a reventar en la cara. Toman prisioneros al voleo. Estos eran los cívicos, les disparan por las puertas y las ventanas. Entonces viene a declarar un soldado y él dice, no sé a título de qué mi capitán Concha ordenó hacer fuego, porque cuando entramos a la celda, los 5 primeros indios estaban hincados pidiendo perdón y en esa actitud les disparamos. Esto es un sumario escrito por los mismos hechores. De hecho, acá dice, declaración del sargento primero Erasmo Contreras, jefe de la guardia. Que estos son manchas de sangre. El pueblo mapuche quedó en una situación tremendamente degradada y entonces no fue difícil seguir utilizando estos estereotipos, que además sirvieron para legitimar un genocidio. Entonces también esa legitimación tiene que ser retrospectiva. Evidentemente que la justificación va hacia los actos anteriores y para mantenerla es importante mantener el estereotipo. O sea, de que ese pueblo es un pueblo salvaje, es un pueblo vicioso, es un pueblo flojo que no va a aprovechar esas tierras, es un pueblo que mereció y que merece estar en las condiciones en las cuales está. Entonces, por eso es que se va reproduciendo el estereotipo a lo largo del tiempo. Cuando era muy joven, yo tenía el convencimiento que el pueblo mapuche en realidad hubiese sido mejor exterminarlo. Y esta creencia era prácticamente regalada por mi abuelo
por mis familiares, pero desde que empecé a juntar documentos, yo también comencé a leerlos. Y llegué a la conclusión de que la verdad estaba distorsionada. No era ni cerca de lo que se me había dicho. No veo qué tipo de pellejo tienen para haber aguantado tanta injusticia. Y hoy día tenemos la habilidad, igual que siempre, para meter la maldad de 2 o 3, generalizar. No creo que haya mucho que agregar. Se atraganta uno un poco. Mucho. Porque no deja de impresionarme. Y estos papeles los he visto cientos de veces. Es tremendo que, de algún modo, la persona que estamos investigando, Lee Antoine, haya sido el detonante de tanta injusticia. Reconocer nosotros, ¿no es cierto?, que nuestra historia tiene este crimen horroroso, ¿no es cierto?, que todo el mundo identifica con los horrores más grandes, es muy difícil de aceptar. Y nuestra historiografía en general y nuestra memoria colectiva en general lo ha tratado de suavizar o de simplemente borrar. Hemos llegado a una nueva fase donde se crea un nuevo universo de verdades, donde ya los mapuches no van a ser los indios bárbaros, sino que van a ser los hermanos pobres. Lo que no son pobres son terroristas. Reconocernos a nosotros mismos como una nación que de alguna manera le falta algo, que tiene esta relación como media enferma con sus orígenes indígenas, porque por una parte, y sobre todo en el siglo XIX, lo exaltamos, lo pusimos en el primer escudo nacional. ¿Qué hacían los indígenas ahí, metidos entre medio con palabras en latín? Obviamente, porque era el indígena que venció al español, pero todo eso está muerto, gracias a Dios. La vigencia de tu cultura, la cultura de tu pueblo, que le da identidad a la nación, la vigencia de esa cultura es la que hace de ti un individuo. Ahora, perdido eso, para una problemática puramente económica y tecnológica, algunos se adaptan. Su insensibilidad es tan grande que no se dan cuenta. Además, no le piden más a la vida, ¿no es cierto? Pero los que le piden más a la vida y se dan cuenta de lo que está pasando, yo creo que son cada vez más. Rey Sol, Rey Estrella. Soy rey, rey tierra, rey pájaro. Soy rey, rey de ratas, rey de quimeras. Soy rey, rey de las cabezas colgantes. Fui a visitar al cineasta Niles Atala, director de la película Rey, para conversar sobre su visión respecto a este extraño personaje. ¿Duda con este caballero por Lee Antoine? Yo vi tu película. Iba a hacerle una propuesta a Mañil y su tribu. Habíamos entrado al territorio araucano. Los siglos de lucha que mencionas. A mí me encantó tu pega, desde el punto de vista también visual, gráfico. Bueno, acá hicimos mucho del trabajo de la película. La preproducción hicimos afuera en mi patio. ¿En el patio? Enterrando las películas en celuloide después de filmarlo, quedó en la tierra por mucho tiempo. ¿Eso es lo que le fue dando la textura? Sí, fue uno de los elementos, de varios. Y también mucho de las máscaras, criaturas, vestuarios, todo, hicimos acá. Me di cuenta que con menos información que yo manejaba de él, yo tenía una sensación mucho más sólida y de mucha más confianza y decir, sí, ya, él hizo esto y fue allá y habló con tal persona. Tampoco sabemos bien, en ese momento, en 1860, cuán bien Lee Antoine hablaba español. Entonces tenemos un francés tratando de hablar español a un traductor que está recibiendo este castellano, después traduciéndolo a Mapudungun, y el choque cultural. ¿Cómo traducía, por ejemplo, monarquía constitucional, este traductor? ¿Y cómo recibían la información los mapuches de la época?
Chile y Argentina no tienen nada que hacer aquí. Es por esto que ustedes deben informar a las otras tribus inmediatamente. Al principio pensé que era una broma, pero... ¡Por la independencia de la Araucanía! Después cuando el señor Antoine le empezó a ofrecer armas y buques de guerra a estas tribus, me di cuenta que había que detenerlo de inmediato. Esto es cabello humano, ¿o no? ¿O es animal? Estos son como de la... de Mex. De la estación central. No, dime que es cabello humano. Literalmente, no máscaras. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, yo encuentro que el personaje Orly Antoine tiene como... tiene varias caras, en realidad. Cuando yo estuve investigándole, a lo largo de los años, me di cuenta que no podía elegir solamente una versión del personaje. Orly Antoine de Toulon, quien fuera el detonante de uno de los procesos históricos más importantes de nuestro país, muere enfermo y olvidado, lejos de su reino soñado. Y esa muerte de Orly Antoine sucede en la película de alguna manera, pero no sucede donde nosotros vemos el momento que él está en su cama muriendo, sí. que parece que fue una muerte físicamente atroz. No sé qué versión tienes tú de esa historia. Pero vamos a buscar varias. Yo leí en alguna parte de que él tenía una disentería muy mala, producto de su tiempo en la cárcel en Chile, 9 meses, y que parece que le quedó toda una cicatrización en sus intestinos. Al final no pudo ir al baño. Hay un registro de él, de hecho, en un hospital en Buenos Aires, donde ponen un anillo de plata en su ano para que pueda ir al baño. Murió intoxicado por su propio... Una septicemia en el fondo, una infección generalizada y una muerte horrorosa. Orly Antoine yo creo que es uno de los fantasmas tutelares de este país, que hablan un poco de la mezcla, hablan un poco de los procesos sociales insólitos, demenciales que ha vivido nuestro país. Gracias por una... Demenciales, sí, muchas gracias. El reino de la Araucanía no murió con Orly Antoine. Luego de muchas gestiones, hemos logrado ponernos en contacto con uno de los consejeros más cercanos del actual príncipe de la Araucanía, Federico I. Este es un momento muy especial porque toda esta imagen mitológica que tenemos del rey de la Araucanía y esto que ocurre en el siglo XIX se va a volver concreta ahora. Porque a través de Skype vamos a conversar con don Gastón León, consejero del príncipe Federico I de la Araucanía y la Patagonia. Don Gastón. Buenas tardes. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. ¿Cómo era Orly Antoine como persona? ¿Cómo lo definiría usted? Si el rey Aurelio estaba un loco, yo soy un loco también. Yo también soy un loco que me desempeñó para un pueblo que no es el mío, pero por el cual yo tengo cariño. Don Gastón, usted está al tanto, por supuesto, del conflicto que está viviendo la zona de la Araucanía en Chile. ¿Hay alguna definición oficial del reino de la Araucanía frente a esta situación? Sí, bueno, es una lástima que en el siglo XXI Chile y Argentina están casi practicando la misma política que hace un siglo y medio. Los mapuches son considerados como ciudadanos de segunda clase. Sus derechos son regularmente vulnerados. Es triste que sea así, pero la operación Huracán hace poco tiempo es una vergüenza. ¿Cuál es el futuro, don Gastón, del reino de la Araucanía? ¿Sueñan con la posibilidad de establecerse en la zona de la Araucanía? No soñamos restablecer un Estado. Eso debe estar claro. No buscamos restablecer un Estado independiente, pero sí buscamos el autogobierno, que los mapuches sean dueños
de su vida y de su futuro. Y en la medida que le podemos hacer, le ayudaremos a eso. ¿Usted siente que esta corte tiene una continuidad? ¿Ve usted una continuidad hacia el futuro? Yo no digo que hay una multitud detrás de nosotros, pero tenemos más apoyo, ¿eh? Somos tomados más en serio. El reino tiene todavía que cumplir algo para el pueblo mapuche. El Museo de Bellas Artes de Santiago fue diseñado por Émile Jecquier, un arquitecto hijo de franceses, chileno, que obtuvo su título de arquitectura en París. Es una traza de la enorme influencia de la cultura francesa en el Chile del siglo XIX. Orly Antoine de Tournons también es parte de esa influencia. Fue utilizado por el Estado chileno como excusa para entrar para una invasión militar a territorio mapuche que en esa época era autónomo, abriendo heridas que hasta el día de hoy permanecen abiertas.